Una vez pasó algo gracioso, aunque en realidad no es muy gracioso, pero ahora que lo recuerdo sí me da risa. Lo que pasa es que hicieron una limpieza, ¿no?, en mi taller, y resulta que yo tenía unas telas de unos cuadros viejos y que, bueno, yo a veces no le doy mucha importancia a las cosas así. Y al final terminaron en la basura y sabes de dónde se fueron y eran unos cuadros, solo que estaban inacabados, ¿no? Y me escribieron al Facebook, creo, y me mandaron unas fotos que se estaban vendiendo en la cachina. Y claro, seguro que se vendían, no sé, a 50 soles, yo qué sé. Y bueno, eso me hizo pensar un montón, ¿no? Porque claro, yo decía, los están vendiendo como cuadros míos, ¿no? Obviamente, eran unas telas, pero los están vendiendo como cuadros. Así que desde ahí tuve que tener más cuidado sobre todas las cosas que, bueno, uno deja botadas y se van. Y ahora. Eso, por ejemplo, es una de las cosas que no me enteré cuando estudié arte, ¿no? Una de las cientos de cosas que no tenía ni idea que iban a ocurrir cuando acabe mi carrera. Así que vamos a hablar un poquito de eso. Lejos del fuego y el calor, atravesando la oscuridad como un pequeño cometa que regresa de viajar. Yo estudié arte, estudié pintura. Parece ser que, creo que hasta ahorita, no lo sé, eso ha sido ya hace bastante tiempo, pero creo que este tipo de carreras no te preparan mucho para el mundo real. En realidad, la facultad era genial, ¿no? O sea, parábamos como en una especie de burbuja y todos metidos en nuestro tema, ¿no? Y investigando y trabajando y pintando y alucinando, pero resulta que nunca tuvimos una clase de cómo hacer cuando acabásemos la universidad, de cómo buscar galerías, de cómo hacer que nuestro trabajo llegue a la gente, de cuánto cobrar, de cuánto cuesta nuestro tiempo, qué hace si no sucede nada de eso o si no funciona nada de eso. Nada, eso no existía. Era como vivir en un mundo en el que vivías el arte y no sé, habían muchos tabús. Porque creo que el dinero, ¿no?, hablar de dinero y, y del comercio, del arte, era un tema totalmente tabú. Sería increíble que las cosas hayan cambiado, pero se me hace que de repente no. Resulta que recién cuando acabé la carrera, obviamente tuve que pensar en eso, ¿no? Por ejemplo, cómo hacer un portafolio, cómo presentarlo a una galería, cuánto pedir por tus cuadros, que era una de las cosas que nunca se había tocado como tema mientras estudiábamos, ¿no? Así que uno va aprendiendo solo esas cosas y de pronto te encuentras con artistas que cobraban muchísimo o con artistas que cobraban muy poco. Y claro, eso es lo que ocurre cuando no tienes información. Los artistas generalmente o sobrevaloran su trabajo o infravaloran su trabajo, ¿no? Y finalmente no te explican que el costo de una obra de arte no la puedes poner en realidad por cuestiones muy afectivas, por decirlo, ¿no? Sino que al final el costo de una obra de arte tiene que ver con el mercado. Es que es así de simple, ¿no? A menos que no quieras vender nada, ¿no? Yo puedo tener un cuadro que realmente lo quiero muchísimo porque representa algo muy personal y le pongo pues $1.000.000. Obviamente nunca se va a vender, o por lo menos mientras estás empezando. Cuesta aprender y cuesta darte cuenta de que hay un valor de las cosas, que esto lo pone el mercado, que esto lo pone las galerías, que es muy distinto el precio de los artistas jóvenes a los artistas que, bueno, ya tienen más tiempo trabajando. En fin, hay una serie de cosas que vas aprendiendo en el camino. Y vas aprendiendo en el camino que las cosas tienen una determinada forma, ¿no? Que las maneras de cómo llegar al mundo del arte son distintos. Tenemos que empezar por hablar acerca del mundo del arte, ¿no? Digamos, el mundo del arte es lo que involucra un montón de, digamos, agentes, factores, ¿no? Es todo lo que tiene que ver con la muestra del arte, con los clientes que compran, con los que ven el arte, ¿no? Está conformado por los curadores, por los críticos, por las galerías, por los museos, por la gente que le gusta el arte, por los estudiantes de arte y por las personas que compran arte. Entonces, entrar al mundo del arte es difícil,
Y es difícil porque es un mundo en el que, digamos, hay muy pocos clientes, por decirlo así, y hay muchos artistas. Eso quiere decir que entrar al mundo del arte en un medio como el peruano, bueno, en realidad como debe ser en todo el mundo más o menos algo similar, es difícil, ¿no? Y necesitas ciertos empujoncitos, por decirlo. La idea es que si no tienes, digamos, una familia que tenga relación con el arte, si no tienes dinero, si no tienes una buena posición, es difícil lograr entrar a este mundo del arte, ¿no? Este mundo del arte que finalmente es un poco pequeño para la cantidad de artistas que hay, ¿no? Entonces, yo no sé si he comentado antes que mi manera de entrar al mundo del arte fue a través de ganar concursos, porque habían varios concursos cuando yo acabé la universidad. Y esa fue la manera en la que de alguna forma me introduje en el mundo del arte, también porque acabé el primer puesto de mi promoción de pintura. Y entonces de esta manera, digamos, tuve un acercamiento a las galerías y bueno, que me sirvió para poder exponer, para hacer mi primera muestra individual. Y luego gané otros concursos más y eso, bueno, terminaron de darme el empujón para entrar en este mundo. Ahora, en mi caso particular, lo que sucedió es que yo estuve metido varios años trabajando, exponiendo con galerías, vendiendo, participando en ferias. Resulta que después de aproximadamente, no recuerdo, 13 años, 10 años, no sé cuánto, comencé a aburrirme un poco, ¿no? Porque me di cuenta que para lograr cosas en el mundo del arte había que ser bastante entrador, había que buscar contactos, había que tratar de llegar a ciertos clientes, a ciertos curadores o críticos, y era un tipo de personalidad que a mí no me era fácil funcionar en ese mood. Así que comencé a pensar en otras cosas porque a mí me interesó mucho desde siempre el diseño, las historias, los cuentos, los objetos. Así que yo siempre tenía un poco pensado el hacer cosas distintas a solamente pintar. Entonces ahí vino una etapa en la que yo de alguna forma me abrí de las galerías o del camino más tradicional del arte para empezar un camino más en solitario, ¿no? Y este camino más en solitario, que es más de emprendedor, de alguna forma es el otro camino que hay para, según mi punto de vista obviamente, introducirte o tratar de vivir y trabajar en el arte. Esto se fue dando poco a poco porque, por ejemplo, una de las cosas que yo quería hacer y que logré hacer fue un cuento con una editorial grande. Era un cuento muy libre, ¿no? Era un cuento, una historia ilustrada y escrita por mí, obviamente, un libro lindo, editado de una manera, digamos, muy cuidada. Y, por ejemplo, cuando llevé este proyecto a la galería con la que yo trabajaba, en realidad no les interesó. Yo quería hacer una exposición de las ilustraciones del cuento y proponer el cuento ahí y, digamos, presentarlo. Y no se pudo dar. Entonces, ahí vino un poco estos impases en los que yo sentía que las cosas que yo quería hacer, de alguna forma ya no podía o ya no tenía el espacio para poder realizarlas. Y ese espacio estaba destinado básicamente a la pintura, bueno, a las artes plásticas. De esta manera fue que yo comencé a abrirme, comencé a buscar otros espacios. Hice una exposición en un centro cultural, en el Centro Cultural de la Católica, y ahí expuse el cuento y las ilustraciones, hice una especie de exposición de varios temas. Y eso fue una de las cosas que a mí me comenzó a abrir otras puertas, la idea de comenzar a ser más independiente. Lo que sucede es que el artista produce su trabajo y generalmente ese trabajo hay un intermediario para que ese trabajo llegue al cliente y ese intermediario son las galerías de arte. Y yo comencé a entrar en el mundo en el que el artista mismo es el que hace la obra de arte, la promueve y la vende. Eso quiere decir que yo mismo tenía que hacer el trabajo que hace una galería. Así que ese fue el mundo en el que entré y en el que sigo hasta ahorita, y el cual me ha abierto muchas posibilidades, he podido hacer muchas cosas diferentes y de alguna forma me ha abierto bastantes puertas, ¿no? A trabajar de maneras muy distintas, a trabajar proyectos a veces que nunca había imaginado hacer. Creo que este camino, digamos, es el camino alternativo al camino tradicional del mundo del arte. En este camino alternativo en el cual yo entré, según mi opinión, es un camino que está empezando recién, ¿no? Que hay muchas cosas por explorar y mucho trabajo por hacer. Y lo que sucede es que este camino, digamos, está muy relacionado a la ilustración, al dibujo, al diseño, a los objetos, al muralismo, a qué sé yo, a una serie de cosas
que de alguna forma no entran dentro del mundo del arte oficial. Sin embargo, este mundo es muy apreciado por mucha gente, ¿no? Está mucho más cercano al público, a la gente, digamos, de a pie, le suelen decir. No sé por qué dicen gente de a pie, porque todos caminamos, pero está más cerca de la gente que no está especializada en arte, ¿no? O sea, todas las personas pues tienen su trabajo, están metidos en su mundo y al final no tenemos tiempo para, digamos, ser unos especialistas en algo, por ejemplo, especialistas en arte o especialistas en ciencia o especialistas en tecnología, pero necesitamos el arte y la ciencia y la tecnología y etcétera. Entonces, este arte más alternativo, digamos, creo que llega más al público. Y la ilustración, por ejemplo, es un medio, es un tipo de arte que puede llegar a muchísima gente y creo que está empezando a crecer de una manera alucinante. Esa opinión es lo que yo veo y creo que este espacio, que espero que crezca y que mute y que se transforme, lo veo como un espacio en el cual puede ser una plataforma para mostrar el trabajo de muchos artistas. De hecho, que muchas personas se preguntarán o me preguntan cómo es vivir del arte, ¿no? Es una respuesta compleja, ¿no? Porque a veces para vivir del arte hay muchos altibajos. Es a veces difícil tener, digamos, una estabilidad económica. Entonces, bueno, yo creo que hay que meterle mucho punche. Creo que en esta época hay muchas maneras de llegar al público, las redes sociales, Instagram, qué sé yo, Facebook. Es, digamos, un espacio en el que antes, por ejemplo, no existía, ¿no? Digamos que la cosa es así, para poder uno llegar al público necesitas espacios que son de poder, ¿no? Espacios de poder que de alguna forma comunican al público. Antes había que aparecer en el periódico, en las revistas, y necesitabas exponer en galerías. Entonces, eso de alguna forma ha cambiado y ahora realmente las personas pueden llegar al público por otros medios, por los medios digitales obviamente. Es básico que tengas disciplina, que manejes tu comunicación con la gente. Es básico que sigas a pesar de los problemas, ¿no? Que diversifiques, que es otra de las cosas que son necesarias para que puedas vivir del arte, porque si, digamos, haces solamente una cosa, a veces eso es difícil que mantenga una estabilidad. A mí me pasó un poco eso, ¿no? Yo vendía solo cuadros y me daba mucha pena porque mi trabajo comenzó a ser un poco más popular y comenzó a buscarme gente muy joven, ¿no? Y yo no tenía nada para ofrecerles. Era como, tengo este cuadro y cuesta tanto. Y era como triste ver las caras dándome cuenta que en verdad no podían comprar ningún cuadro. O sea, no podían llevarse nada y yo me sentía mal, porque de hecho que seguramente, qué sé yo, por dónde provengo, cómo llegué yo al arte, a mí sí me pareció importante poder tener algo que ofrecerles, ¿no? Algo que ofrecer a personas que no tienen pues miles de dólares para gastar en obras de arte únicas. Entonces, creo que el camino de vivir del arte es complejo. Hay muchos caminos, como les he comentado, básicamente he hecho este resumen en 2. Pero la idea creo que es no quedarse con que existe una manera, sino que cada uno tiene que buscarse su propia manera, buscar sus propios caminos. O sea, el arte es algo abierto, ¿no? Es algo libre. O sea, sería una locura pensar que los caminos para el arte son solo uno. Así que bueno, les dejo con esta idea. Espero que les pueda servir y nos vemos en un próximo video. Adiós.